El azar y las coincidencias en nuestras vidas puede ser algo fatal o una oportunidad para transformarlas. Hoy tenemos una película en donde la casualidad lleva a que dos personajes se transformen mutuamente. Esto es Corto y Queda, y así comenzamos. Cortometraje Llamada Nocturna. Adaptación, guión y dirección Mauricio Calderón. Libre adaptación del cuento ¿Es usted médico? Por Raymond Carver. Dirección de fotografía, Joshua Camarena. Diseño de producción y dirección de arte Paloma Camarena. Vestuario y maquillaje María Fernanda Contreras. Producción Cecilia Hurtado y Mauricio Calderón. Edición Camila Robelo. Diseño sonoro y sonido directo Rocío Enrique. Música, Héctor Marroquín, con las actuaciones de Marta Reyes y Paulino Partida. Duración 18 minutos. Mauricio Calderón es un joven realizador, freelance, egresado de Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara y a quien me da mucho gusto tener aquí en el programa porque es la segunda ocasión que Mauricio nos acompaña. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Mauricio, pues vamos a hablar de cómo inicia tu corto, cómo inicia la creación de tu corto. Y particularmente me interesa el asunto de que nace de un relato, de un cuento. Siempre es un reto tratar de hacer una adaptación. Platícame sobre eso. Lo que pasó con ese corto era que era un ejercicio de la escuela, del DIS, donde yo estudié, y te pedían, no sé si lo sigan haciendo, pero te pedían hacer una adaptación de un cuento precisamente porque hacer eso te enseña un poco sobre la estructura de las historias, ¿no? Entonces, yo leí ese cuento que se llama ¿Es usted médico?, que es de Carver. Yo en ese tiempo leía muchísimo a Carver, me eché todos los libros de Carver como en un mes o algo así. Y vi la película de Robert Altman. Que no es un autor que fácilmente se pueda trasladar a la pantalla. No. Creo que es porque las historias son a lo que le llamo yo historia mínima, anecdótica. En realidad no pasa mucho, no hay un gran conflicto. El conflicto siempre es más interno, ¿no? Es sobre las vidas de los personajes. Es lo que yo pienso que le llaman en Estados Unidos a bit of life, un pedazo de vida. Y yo leí ese cuento, me gustaba mucho en ese momento de la vida porque había cosas, hay elementos en ese cuento, hay personajes en ese cuento con los cuales yo puedo identificar a ciertas personas, incluso cosas de mi personalidad o cosas de personas que yo quiero. ¿No? Y yo quería contar esa historia de esos personajes, yo me lo imagino. En cuanto leí ¿Eso es lo que ayuda a materializar de alguna forma, a darle una presencia concreta a lo que está hecho de palabras? Supongo que sí, porque había ahí como una especie de espíritu, un alma para vestirla con imágenes. No era algo que yo hiciera por encargo o que yo hiciera de una manera distante, sino que yo realmente sí me identificaba con lo que estaba leyendo y eso hizo que mientras yo lo leía fuera más fácil ver las imágenes y escribir el guión fue relativamente nada más pasar el cuento a la película, pero sí le puse algunos elementos nuevos, muy mínimos, pero es básicamente la misma historia. El reto como guionista en la historia estaba en encontrar qué tipo de, como le dicen, de premisa. La premisa de la historia es muy parecida a la que acabas de decir ahora acerca de la coincidencia, sobre el azar. Y me puse a buscar historias, referencias bibliográficas,
filosóficas, de todo tipo, acerca del azar y la coincidencia. Leí libros de Paul Auster, por ejemplo, La música del azar, que él ayudó mucho. Vi algunas películas como para ver si, por ejemplo, Magnolia, de Paul Thomas Anderson, que es una película que es sobre el azar en una noche en San Francisco, en Los Ángeles, no recuerdo dónde, para saber cómo la habían abordado y saber qué podía funcionar y qué a lo mejor no podía repetir, ¿no? Y eso era encontrar cómo narrar esa historia extraña que te lleve de punto A a punto B sobre el azar de una manera interesante, que no se sintiera aburrido, ¿no? Eso era, porque el azar luego puede ser aburrido, como en el cine todo tiene un A y B y C, un acto y una consecuencia, y esto es pura coincidencia. Busqué la manera en que eso fuera interesante, que fuera misterioso. Mauricio, en un primer intento, ¿salió la base de la historia o a veces aparecen personajes o situaciones que uno tiene que abandonar después mientras empieza a desarrollar y a pulir el guión? Hay una versión. Había una versión cuando lo estaba trabajando, mucha experimentación. Había una versión en donde de hecho era una historia gay. Uh-huh. Era el encuentro entre dos hombres. Y luego ya dije, eso no es homofobia, ¿no? Uh-huh. Pero es como no funciona. Eso no te funciona. No funciona para la historia, no es lo que quiero contar, es otra cosa, ¿no? Tal vez después haga algo así. Muy bien, Mauricio, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir con nuestra conversación y ver también tu película. Vamos a la pausa. Estamos conversando con Mauricio Calderón sobre su cortometraje Llamada Nocturna. Y antes de mostrarles a ustedes el cortometraje, quiero preguntarte, Mauricio, ¿cómo recomendarías tú al telespectador de nuestro canal tu película? ¿Qué le dirías para que se interesara en ella? Le diría que Llamada Nocturna es un misterio cotidiano y un pedacito de vida. Muy bien, pues vamos entonces a ver ese pedacito de vida. Llamada Nocturna, de Mauricio Calderón. Corre película. ¿Hola? Se me hizo tarde para llamar, estaba ocupada. No pasa nada, Isabel. Bueno, ¿ha habido algo nuevo? Nada interesante. Acosta me robó el proyecto. Pues qué mal. Oye, necesito hacer súper. ¿Me depositas? En la mañana te mando algo. Gasté lo menos posible, todavía falta pagar lo del taller del coche. Ahora voy a una fiesta de contadores. A ver si puedo hablar con alguien para ver ese asunto de tu proyecto. A ver quién nos puede echar la mano. No sé, se te perdió, se te lo robaron, lo que sea. Hola, amor. Sí, bueno. ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Con quién desea hablar? Permítame. Aquí tengo un teléfono. 3373-8063. Sí, ese es mi número. Estaba en la mesa cuando llegué.
Seguro la señora que viene lo anotó. ¿Cómo se llama usted? Mire, tire mi número. No la conozco. Discúlpeme. Bueno, no quise molestarlo. Su voz se me hace amable y pensé que podía ayudarme. Discúlpeme si es que fui grosero, pero tengo cosas que hacer y me alteró su llamada. Además, ya sabe cómo está ahorita la cosa. No se preocupe. Usted tiene bonita voz. Gracias. Usted también. ¿Cómo se llama? Yo soy Sara Núñez. Mucho gusto, Sara Núñez. ¿Cómo se llama usted? ¿Bueno? Sí, aquí sigo. Pensé que se había cortado. ¿Cómo se llama? Arturo. ¿Arturo qué? Arturo Mora. Hola. ¿Arturo? Hola, Sara. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué hace? Nada. Vengo llegando. ¿Tiene algo que hacer en la noche? ¿No quiere que nos conozcamos? Temprano, como 9:30. No creo que eso sea posible, Sara. Tengo que decirte algo. Es muy importante que vengas.
viene. Siéntate donde quieras. Ya te he dicho que no me gusta que juegues con la luz apagada. Ay, hola. Qué bueno que viniste. Amor, ¿podrías bajarle poquito a la tele, porfa? Después de darle su medicina a Mariana, sirve un té para platicar. Sí, está bien. Buenas noches. Qué rápido. ¿Usted la hizo? Sí, y mi hija la coloreó. Así pasamos el tiempo. Ya sé que es raro, ni me diga. ¿Alguna vez has escuchado a Marroquí? Claro. Esa canción es feliz, pero al final te deja una sensación como de tristeza. Es raro. Pero es bonito. ¿Y cuántos años tiene? ¿Quién? ¿Mi hija? 8, ¿tú crees? ¿Tienes hijos? ¿Cómo consiguió mi número? Pues la señora que cuida a Mariana en las tardes dejó el número de un doctor y anotó el tuyo. ¿Tú eres doctor?
Dijiste que tenías algo muy importante que decirme. Ah, sí. La verdad no sé por qué dije eso. Se me salió.
Llamada Nocturna de Mauricio Calderón. Y Mauricio, tengo que preguntarte, aparece ahí el número del departamento, este número largo, pero con la coincidencia de estar formado por muchos dos, el 2222. Cuéntanos, ¿por qué ese número? Bueno, la respuesta pragmática es que yo vivía en un departamento que tenía 222 ahí escrito, pero pensé que era un buen número de poner, si estábamos hablando como del azar y estas cosas, pensé que a lo mejor sería un número fuerte, como extraño, para que estuviera ahí, que fuera como muy llamativo, que te acordaras de él. Entonces por eso lo puse. Y sí lo es, porque la coincidencia de tantos dos no parece, digamos, algo que sea involuntario, ¿verdad? No, estaba pensado para eso, una cosa como azarosa, extraña. Muy bien, Mauricio, hacemos una pausa y seguimos ahorita la conversación. Vamos a la pausa y volvemos para seguir hablando de Llamada Nocturna. Una de las ideas detrás del corto era que tuviera como un poquito de cine negro, quizás no de forma directa, pues, ¿no? Sino que se sintiera por debajo de las asociaciones, ¿no? Y la otra idea era que momento a momento la fotografía no era buscar una forma de reflejar los estados mentales del protagonista. Porque es un protagonista casi silente, casi siempre solitario, entonces había pocas formas de encontrar como reflejar su psique, y creo que la fotografía tenía como esa función, como pintar un panorama de lo que estaba pasando en su mente. Para Mauricio, el movimiento, cuando estábamos platicando para leer, es un elemento psicológico, pues. O sea, los movimientos casi nunca son una cosa que tenga que ver como con planteamiento de trazo en escena, o etcétera, sino que los movimientos casi siempre son una expresión de justo del psique del personaje. Nos sentamos, él tiene un shooting list, un planteamiento de cómo quiero que vaya la escena, y hacemos juntos el storyboard. Pues yo lo dibujo y él me va traduciendo. Y generalmente justo en ese proceso termino aportando mucho o poco. Bueno, termino aportando bastante, ¿no? En este proceso como de cómo se van los planos, tengo una opinión, y me ayuda mucho a comprender como cuáles son los motivos de cómo corta los planos o de cómo corta las secciones, ¿no? Lo que sí me dio oportunidad este rodaje fue como experimentar con técnicas medio antiguas y medio curiosas, ¿no? Y acudimos como a recursos como, por ejemplo, queríamos que apareciera una ciudad fuera de foco dentro de un plano, ¿no? Donde le está llamando por teléfono, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tomar luces de Navidad, ponerlas en un fondo a la suficiente distancia, hacer probillas de eso, y resultamos con una ciudad falsa, ¿no? Y hay escenas que están mejor o menos logradas. Pero en cuanto a sentido es eso, el reto era como hacer un viaje como de la mente estéril que él tiene hacia esta imagen misteriosa y atractiva que le provoca a ella. Seguimos nuestra conversación con Mauricio Calderón, el realizador de Llamada Nocturna. Y Mauricio, ahora Joshua Camarena, quien fue el cinefotógrafo de tu cortometraje, nos habla de toda la creatividad que hubo detrás de esto, pero particularmente también podíamos ver algunas escenas ahí del momento del rodaje, del storyboard. Hubo una planeación cuidadosa de lo que querías hacer, ¿verdad? En esta que era tu película de tesis. Sí, y qué bueno que salió Joshua ahorita ahí, porque él era es un gran cinefotógrafo, y era una gran persona como para acompañarme en ese proceso, que era mi primer corto en serio. Y es como una gran suerte tenerlo conmigo, como caminando ese camino, ¿no? Y con toda la experiencia que él tenía y con toda la creatividad que él tenía, ¿no? Lo de las luces de Navidad, que me da mucha risa que lo diga, pero es cierto. Pusimos unas luces de Navidad ahí para
Para simular la ciudad. Porque no teníamos una ciudad. De la ciudad, claro. Y a él, no hay un ángulo desde donde encontrar esa toma, ¿verdad? No, porque la ventana iba hacia un cuarto de lavado y nosotros queríamos una ciudad. Y él dice, pues pongamos unas luces de Navidad, y ahí estaban montando con unos Centuris una serie de luces puestas en un orden como muy específico para que se viera como un edificio de cerca, un edificio de lejos, ¿no? Y fue como muy afortunado tenerlo ahí. La producción fue muy cuidadosamente planeada porque era una producción difícil. Como todo fue hecho de noche, lo cual fue difícil hacerlo. Porque ¿cuántas noches llevó a hacer el rodaje? Ay, Dios, creo que fueron 7. Fueron 7 noches. Y teníamos que cuidadosamente también poner el color de la pared que fuera correcto, poner la tapicería del departamento, todos los props, todas las cosas, movimientos de cámara que ya solo los menciona que había que hacer, y eso se tiene que planear con mucha anticipación y con suficiente tiempo para que se pueda lograr bien. Entonces era como muy dilatado, tuvimos unos tiempos muy dilatados para lograr tener bien los planos que necesitábamos, y además era de noche. Entonces sí tuvimos que planear muy bien como relojito lo que estábamos haciendo, pero al final fue muy cansado. Mauricio, por supuesto que tu película en términos de producción es una producción con limitaciones en lo económico, ¿no? Siempre un cortometraje de estos se financia con mucho esfuerzo. ¿Qué fue lo más difícil en términos de producción de tu cortometraje? Bueno, gracias a Dios siempre hay alguien que te presta las luces de Navidad. Siempre hay alguien que las tiene guardadas y te las da. Y en ese sentido, siempre hay alguien que te presta las cosas que necesitas, y siempre hay una forma de conseguir las cosas más baratas. Y teníamos, la hermana de Yasua, Paloma, era la directora de arte. Y ella también tiene toda la experiencia del mundo haciendo arte, y ella sabe muy bien dónde conseguir las cosas, es muy enfocada, te manda opciones por mail y te dice estas. Es muy enfocado. Creo que sin la ayuda de ellos dos, de mi productora, Ceci Hurtado, que también me ayudó, y de mi asistente de dirección, Bárbara, que eran gente más experimentada que yo. Yo era mi primer corto en forma dirigiendo, ellos ya tenían algunos, no lo hubiera podido hacer. Fue una cosa de delegar esas responsabilidades para lograrlo. Y como era mi primer corto, porque también últimamente al que más le interesa es a uno, la verdad. Claro. Yo también tenía que hacer cosas, ¿no? Yo todos los días salía con mi coche a las 9 de la mañana a conseguir cosas, a hacer cosas, regresaba a las 6, 7. ¿En qué horarios trabajaban? Bueno, yo en realidad hacía, en la preproducción, hacía para conseguir locaciones, para ir a escautear, para conseguir ciertas cosas en cualquier hora. Me levantaba en la mañana muy temprano y me llegaba a la noche muy noche a dormir. Pero los rodajes estuvieron trabajando llamados de ¿cuántas horas? Los llamados eran variados. Empezábamos a trabajar, por ejemplo, el primer día empezamos a trabajar a las 5 de la tarde y terminamos como a las 12, 1 de la mañana. Pero luego hubo otros días en donde empezábamos ya después porque necesitábamos que no hubiera nada de luz del día y solamente hubiera noche. Entonces empezábamos como a las 7:30 a montar cosas y a las 8:30, 9 hacemos nuestro primer tiro, y así terminábamos como a las 2 o 3 de la mañana o hasta después a veces. Mauricio, poniendo en comparación, tú ya has hecho algún otro cortometraje y estás por estrenar otro. En términos del trabajo nocturno, ¿es más pesado o menos pesado que trabajar en las jornadas de día? Es mucho más pesado. Mucho más pesado. Indudablemente mucho más pesado porque pues somos personas que estamos hechas para laborar durante el día. El sueño y el cansancio. Claro. Entonces la gente se cansa y lección que aprendí, nunca vuelvo a tener más de 2 o 3 llamados nocturnos sin un día de descanso. Jamás. Porque Muy bien. La gente se cansa. Mauricio, pues vamos a hacer una pausa y revisamos para seguir platicando sobre tu cortometraje. Vamos a la pausa.
trabajamos con ensayos aislados. Yo nunca vi a Paulino hasta el día del rodaje. O sea, sí nos juntamos una vez a leer el guión y ver como qué quería Mauricio con la historia, y ya nunca lo volví a ver hasta el día del rodaje. Así fue como la dinámica que se dio esta vez. Entonces cada quien construyó por su cuenta los personajes. Entonces a mí me ponía muy nerviosa el rodaje porque era como a ver qué sale. Así yo solo iba preparado como con mi parte y lo mío. Fue por varias cosas, pues. Creo que desde que nuestros tiempos no se ajustaban, porque yo todavía estaba en la escuela cuando grabamos ese corto, estaba creo que en el último año, que es el más pesado. Entonces yo no tenía tiempo, Paulino tampoco, Mauricio pues estaba en la pre, entonces era muy complicado juntar los tiempos. Supongo que parte de las cosas como prácticas y además pues sí le agregan, es parte de la naturaleza también de la historia. Después de darle su medicina a Mariana, sirve un té para platicar. Sí, está bien. Yo creo que la historia es de dos personajes completamente solitarios, aunque en teoría no lo estén, o sea, están acompañados, y los dos cargan responsabilidades que no pueden sostener. Entonces creo que este momento donde los dos personajes al mismo tiempo están buscando como un apoyo en alguien más, y creo que se espejean, se dan cuenta de eso, y yo creo que eso es lo que hace que a lo mejor se confundan. Buenas noches. Sino más bien como un encuentro de almas como perdidas en el mismo momento. Bien, en esta parte del programa voy a tener el gusto de platicar con Paulino Partida, quien es el actor protagonista de este cortometraje llamado Nocturna, un actor de una larga trayectoria y que, bueno, en términos de cortometrajes rebasa más de 20 trabajos, 20 películas en las que ha participado. Paulino, bienvenido. Guillermo, un placer. Paulino, pues cuéntanos, ¿cuál fue tu primer contacto con Mauricio? Ahora vamos a los entretelones. Te llega un joven con un guión. ¿Cómo es ese contacto del actor con el director muy novel? Me llega Mauricio pidiéndome que haga un cortometraje de drama. Yo nunca había hecho drama. Había hecho muchos cortos para el DIS, pero nada más comedias, mucho más comedia. Inclusive le decían en el DIS, no, Paulino no te va a servir porque Paulino hace comedia. Mauricio llegó, me enseñó la historia, me gustó mucho. No me convencía tanto la historia originalmente, te soy sincero, y se lo dije en su momento. Y se le ocurrió a Mauricio, traía la firme idea de que ensayáramos 3 meses antes del corto. Y estuvimos ensayando, no te digo que a diario, pero sí por lo menos una vez por semana, 2 veces por semana. Y estuvimos construyendo el personaje en un proceso muy complicado, muy bien llevado por Mauricio. Yo creo que es uno de los mejores directores de actores que hay en Guadalajara, probablemente en México, porque directores de cine hay muchos, pero directores de actores realmente hay pocos, he de decirlo. Y me puso también a leer los libros que él había leído. Me pasó un libro de cuentos de Carver, de Raymond Carver, todos los cuentos de él. Y luego también nos pusimos a ver una película de Paul Thomas Anderson, la de Punch Drunk Love, y me explicó por qué la estábamos viendo todo. Estuvimos viendo películas de Peter Sellers, sobre todo de su corporalidad, de cómo se manejaba cuando él era también un actor que podía tener el registro de comedia y el serio. Sí, ¿no? Y precisamente por eso me llevó para allá. Aparte que yo soy fan de Peter Sellers desde niño, ¿no? Y me fue llevando de la mano y estuvimos en el set trabajando. No se comportó como un actor novato realmente. Desde el inicio fue profesional, sabía lo que quería, eso es muy importante. Para mí como actor que me lleven y yo saber qué quiere el director y yo sentirme guiado, no sentirme perdido. Y en una zona de confort que me puso, luego me sacaba y me ponía a dejar tranquilo y me volvía a sacar. Y así estuvo trabajando. ¿Recuerdas las emociones del primer día de rodaje? Sí, raras.
muy entretenido el aspecto de las luces, de la posición de la cámara. Yo me acuerdo que estaba ya con mi sándwich, con mi vaso de leche, mi pijama, y no pasaba nada. Yo estoy acostumbrado a que llegas, tomas y te vas, ¿no? ¿No? Aquí fue el dolly y las luces y una toma, y espérate, no. El dolly, las luces, otra toma y tampoco. Entonces, pero entre cada toma y toma pasaban, no sé, media hora, 45 minutos. Hasta ahorita me estoy dando cuenta de esto, es la primera vez que lo comento. Y era extraño, pero dije, pues espero que todo este tiempo, todo este esfuerzo vaya a llevarnos a algo. Y creo que el resultado es bueno. ¿Qué nos puedes platicar de tu interacción con Marta? Ya ella comentó algo. Lo que ella decía, sí. Alguna vez tuvimos una lectura juntos, casi no nos conocíamos, yo a Marta la conocía de lejos, pues, yo tuve días solo en el set, prácticamente solo, muchos días, 3, 4, ya no me acuerdo, en los que yo no tenía interacción con nadie. Y la interacción que tuve con el teléfono era en realidad con una grabadora que me pusieron allí, que era la voz, creo que no era ni la de Marta, era otra actriz. Entonces yo tenía que reaccionar a la grabadora que estaba oyendo ahí por un lado. Y la verdadera interacción fue hasta la escena del 22-22. Y allí fue la primera vez que trabajamos. Para esto ya le estaban preparando los compañeros a Mauricio una broma para hacerle la vida de cuadritos porque eran los últimos momentos de la grabación. Y estuvimos trabajando Marta y yo a regañadientes en la broma, porque lo querían volver loco y casi lo logran, ¿eh? Oye, Paulino, por cierto, tú eres arquitecto también. También. Y en la primera imagen que hay tuya se ve que tienes ahí un boceto. ¿Es tuyo eso? No. Digo, sí, el dibujo sí es mío. Pero de hecho fue parte de lo que platicamos con Mauricio. Dice, oye, ¿qué oficio le damos a tu personaje? Le dije, pues uno creíble. Le digo, yo soy arquitecto, pues de una vez vamos haciendo un arquitecto, ¿no? Y de ahí salió. De ahí salió, sí. Muy bien, Paulino, se nos vino el tiempo encima, así que vamos a hacer una pausa y regresamos ahora para seguir conversando de Llamada Nocturna. Fue el primer corto que edité así más en forma. Tenía bastante clara la idea de Mauricio, entonces pues empecé a trabajar yo y nos veíamos, bueno, procurábamos vernos una vez por semana como para ir viendo los avances del corte. Mauricio quería que hubiera muchas pausas, que el ritmo fuera muy lento, que se entendiera, que se creara una tensión como con ese ritmo. Cuando él llega a la casa de ella a visitarla, subía las escaleras y caminaba mucho y era eterno todo eso, y yo le decía a Mauricio, parece más que va a ir a matarla a que él está nervioso, ¿no? Porque Mauricio quería esa intención. Entonces, de momentos como esos, como trayectos y como muchas pausas que para Mauricio eran como reflexivas del personaje, en realidad pues sí estaban de más. Y cuando primero sí había un corte como de 24 minutos, creo, y fuimos quitando como me parece que esto no, y poco a poco, ¿no? Porque como director pues obviamente él tiene la idea y es más aprensivo al material, y para mí era más fácil irme deshaciendo, ¿no? Igual hasta un poquito de más, y me decía, no, espérate, ya fue demasiado, hay que regresar un poquito, y como encontrar este equilibrio entre lo que yo le proponía, que también de estar viendo el material, pues yo me viciaba un poco, ¿no? De sentir que ya todo se explicaba más fácilmente de estarlo yo viendo y viendo. Siempre fue un final abierto en el corto, entonces era una cuestión también como de sonido, de dejar que sí timbrara el teléfono al final o no, que sí le daba un cambio, aunque seguía siendo abierto, pero pues sí te generaba algo distinto. Pero sí me acuerdo es que probamos muchísimas opciones, al final pues esta ya nos gustó. Incluso ahora para venir volví a ver el corto para refrescar la memoria y veía muchísimas cosas que decía, ay no, eso ya lo haría diferente, o aquí le daría más tiempo, o aquí no sé qué, como que no se acaba nunca, ¿no? Podría uno seguir haciendo y haciendo versiones.
Volvemos a conversar con Mauricio Calderón y ya platicaba Camila cómo este proceso en la edición, en el primero quedan las cosas más extensas de lo que uno espera y empieza uno a cortar. A veces se pasa también y hay que regresar. Y en efecto, como ella decía, eso es historia que puede no terminar nunca, ¿verdad? Se obsesionan. ¿Cómo fue? Platícanos tu ángulo sobre esta parte. Es que es como un poema. El editar un corto es como escribir un poema, dicen. Yo no escribo poemas, pero dicen los poetas que haces una y otra versión y jamás terminas de escribirlo, nada más decides hasta que la gente lo lea, ¿no? Claro. Y había versiones más largas, como dice ella, 27 minutos, ni siquiera 24, 27. Y donde todo era mucho más largo. Casi todos los tiros que ves en la película ya hecha tienen una colita y un inicio que eran acciones que yo quería que se vieran en el corto. Que lo tuvimos que cortar hasta lo indispensable, sin que, y eso era lo truculento, sin que se diluyera el feeling que queríamos, ¿no? Y eso fue lo difícil. Había una versión en el principio, en el guión, casi calcada del cuento, que es una segunda llamada telefónica con la esposa que sale al principio. Y esa llamada telefónica, él contesta el teléfono, ella habla con él y le dice, oye, ¿qué te pasa? No te suena igual la voz, te escuchas diferente. Eso es en el cuento. En el corto, en la escena, él pasa algo parecido y le cuelga el teléfono y se queda esperando una llamada igual que como quedó. Eso lo quitamos porque nos pareció que ya con todo lo que habíamos visto de la imagen y con todo lo que habíamos pasado en la historia, ya se entendía eso que la literatura hace falta para que se entienda el cambio, pero no nos pareció que hiciera falta ya en la imagen. El cine era más directo. Exacto. Oye, hay un elemento, rápidamente porque se nos acaba el tiempo, pero hay un elemento, digamos, no humano, que es la música y que es muy importante emocionalmente. Cuéntanos rápidamente sobre tu selección musical. Ok. Yo todo el tiempo pensaba ese corto cuando escribí el guión y cuando lo trabajaba en el danzón número 2 de Arturo Márquez. Eso me encanta, una parte que yo quería que saliera en la película. Paulino me decía, cuando trabajábamos, que te platico, me decía, es que no me acaba de gustar para el corto, a lo mejor necesitamos otra cosa. Y en un viaje que hice por la escuela a Alemania, conocí a un músico que se llama Héctor Marroquín, que es mexicano. Él vive en Alemania, estudió composición musical, es un gran músico. Él dirige orquesta, compone para películas. Eso es lo que estudió. ¿Y te hizo esa pieza? Y me hizo la pieza. Le dije, mira, estoy haciendo este corto, se trata de esto, escucho el Danzón 2 y me gusta mucho, necesito algo parecido, los dos personajes se unen por medio de esto, este es el feeling. Y él hace la música y me la manda de avanzada. Antes de rodar, nosotros ya teníamos la música. Y eso ayuda también para crear la interacción con los actores, ¿no? Exacto. Mauricio, desafortunadamente se nos vino el tiempo encima y se nos ha acabado. Pero te agradezco mucho haber estado aquí en el programa, Mauricio. Y nos despedimos. Pues, ¿qué le hacemos? El tiempo, ¿verdad? Y como pues vamos con nuestra frase de despedida, ¿no? El cine es como la vida y la vida está hecha de pequeños momentos. Esto fue Corto y Queda. Gracias por su atención. Hasta la próxima.